Muy buenas, viglianos y viglianas. Yo soy Darius. Y yo soy YouTube. Y bienvenidos a Tertulia Vigliana, episodio especial. ¡Tarán! Ya sabemos que normalmente lanzamos episodio cada 2 semanitas, cada 15 días, para no ser tan petardos, pero estamos aquí antes de tiempo porque el último episodio, la verdad es que queríamos haber hablado de esto que vamos a hablar ahora, pero no nos dio tiempo, David. Estuvimos muy ocupados comentando la economía de Lorcana. Ay, sí, es que cómo nos encanta el dinerito en cartones. Pero sí, queríamos hablar de esto también y hay que hablar de ello, que es importante. Y hay que hablar de ello antes de que se acabe la temporada de Championships, que ya sabemos que quedan muy poquitas semanas, porque pues a finales de abril se acaba el set, se acaban los Championships de nuestro set actual, que es el set 11, Winter Spell, y empezaremos seguramente a tener ya información más objetiva y más fehaciente del nuevo set que va a salir de Pixar, el set 12, el Wills Unknown, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, bueno, pues antes de que llegue ese momento queríamos simplemente comentar cuáles son nuestros picks, cuáles son nuestros decks, por lo menos nuestra primera elección, que están siendo estas semanas de Championships. Y te voy a dejar que hables tú primero, David, porque tengo por aquí, si no me equivoco, este es tu macito, ¿verdad? Sí. Y tengo por aquí pues el monstruo combo ámbar con amatista, pero ojito, porque esta es una versión muy poquito vista por ahí en index.com, etcétera. Hay muy poquita gente que la juegue, dado que es un ámbar amatista sin Raging Storm y que no es tan tempo sino centrado en el monstruo de combo. Así que te cedo la palabra para que expliques un poquito tu deck y por qué consideras que es una buena elección de cara a los Championships. Bueno, pues por fin podemos hablar de este macito que he mencionado tanto en el podcast. Y bueno, me gustaría explicar un poco la base del mazo, sobre todo para aquellos que igual no están viendo la lista. Básicamente es un mazo amarillo-morado que dentro de lo que cabe sigue una temática similar a lo que son los mazos amarillo-morados. Encontramos genios, Elsas, demonas, hades, gatetes, abuelas o linternas un poco, pero este mazo dedica ciertos slots a intentar ganar en un solo turno. Entonces eso le da ciertos pros y también le genera ciertas contras. ¿Por qué las contras? Pues porque al final son, si no recuerdo mal, 4, 8, 9, 10, 11, 12 slots dedicados completamente al combo, que bueno, son unos cuantos que podrían ser otras cartas que simplemente te dan un plan mejor de partida, con lo cual te hace que el mazo igual no sea tan bueno en ciertas situaciones, pero es cierto que te da un pro muy bueno, que es el poder acabar la partida en un solo turno si el rival no tiene respuesta, que a veces es complicado encontrarla. Entonces, ¿en qué se basa este combo? Tenemos de primeras a el señor monstruo, que es un personaje con Rush 6-8, coste 8 entintable, con 2 de lore, pero lo importante es la habilidad que tiene, que es que podemos descartar una carta para enderezarlo y no puede volver a hacer quest ese turno. Entonces, ¿esto normalmente para qué se utiliza? Pues para poder atacar varias veces a personajes del rival y simplemente por el precio de quitarte una o dos cartas, pues le puedes limpiar igual 2 o 3 personajes. Pero han sacado una carta que antes se podía hacer el combo con un Donald Duck, pero era más caro. Voy a explicar simplemente con qué se hace ahora, que es con una localización, que es el The Great Illuminary, que veis ahí arriba, que es una localización de coste 2, tiene 3 de vida y 1 de coste de mover los personajes dentro. Y lo que hace es que le da a tus personajes la habilidad de girarlos para robar una carta. Entonces, si empezáis a ver ya un poquito cómo puede funcionar esto, es que el monstruo puede girarse para robar una carta y descartar una carta para enderezarlo, y girarse y descartar, y girarse y descartar, y entonces vas viendo todo tu mazo mientras robas y descartas. Pero un detalle muy muy importante del mazo es que el monstruo tiene que estar seco de tinta. ¿Por qué? Porque si no, no puede activar la habilidad de girarse para robar. La de descartar siempre la puedes hacer, pero claro, el monstruo va a estar enderezado y no haces nada. Entonces, para poder hacer la habilidad de robar, tiene que sobrevivir un turno el monstruo en mesa. Eso es muy importante porque es el problema de este mazo, que son los mazos azules, que muchas veces te entintan al monstruo en el turno que tiene que sobrevivir y ya no puedes ir a por el combo. Entonces, bueno. ¿Y qué conseguimos robando y descartando?
pues encontrar nuestras piezas del combo clave, que son en este caso un pato o un gallo, que es un Alan Adale, que es un coste 4 entintable, pero en este mazo, si quieres combar, pasa a ser no entintable, porque si no ya no puedes combar porque solo llevo una copia. 2-3, 2 de lore, y lo que hace es que cuando juegas, importante, cuando juegas una canción, ganas 1 de lore. Y el mazo comba con la canción que vemos ahí de coste 3 morada, que se llama We Know the Way. Tiene un wording un poquito rarete, pero básicamente lo que hace es que tú barajas tu mazo, barajas una carta del descarte en tu mazo y revelas el top del mazo. Si tiene el mismo nombre, la juegas gratis, y si no, la carta que has revelado se va a tu mano. Entonces, el primer We Know the Way, cuando hayamos robado y descartado todo el mazo y ya no tengamos nada en el mazo, tengamos 0 cartas, lo vamos a hacer para barajar un Alan Adale en nuestro mazo que, mágicamente, solo va a ser nuestro mazo Alan Adale, con lo cual vamos a revelarlo a sí mismo y se va a jugar gratis. Y luego necesitaremos jugar un segundo We Know the Way, haciendo objetivo al primer We Know the Way que ya habíamos jugado anteriormente u otro que tengamos en el descarte. De tal manera que se va a barajar ese segundo We Know the Way, y en el momento en el que se revela, el primero ya se ha ido al descarte para jugar el otro gratis, con lo cual puede volver a hacer objetivo al anterior We Know the Way. De esta manera creamos un loop en el que están todo el rato haciéndose objetivo entre ellos, y por cada vez que hagamos esto, el Alan Adale nos va a generar un punto de lore, porque estamos jugando una canción. Porque aunque no se estén cantando, sí se están jugando, que por eso he dicho que es importante que el Alan Adale pone jugar, no cantar. Entonces están jugando gratis entre ellas, y cada loop de esto te da un lore, entonces puedes pasar de 0 a 20 en un solo turno. El resto del mazo, pues bueno, las ausencias así un poco más importantes que podemos encontrar es que no se suelen llevar dumbos, porque la lista está tan cerrada que cuesta un poquito, y el problema de este mazo es que agro le puede costar un poco porque el monstruo es un coste 8. Tenemos reductores de coste y demás, pero tenemos que intentar llegar a ese combo o sobrevivir. Entonces, antes que llevar dumbos, se llevan Tiger, por ejemplo, para intentar aguantar un poco contra los mazos agro, o Iago para paralizar a otros mazos. Pero eso, los dumbos, es cierto que algunas versiones tienen cabida, pero es un poquito complicado de meterlos en este mazo. Y luego está la eterna decisión entre abuelas o linternas, según el hate que te esperes, y más a personajes o a objetos. Yo en este caso llevo 4 y 2. Hay versiones que solo llevan 4 aceleradores, o bien 4 abuelas, o bien 4 linternas, pero es muy importante en este mazo hacer el 1-2-4, que hablamos siempre en la Blurple, por ejemplo, de intentar rampear en turno 2. Entonces por eso he metido un par de copias más para que sea un poco más consistente. Y luego, pues eso, encontramos bastantes cosas normalitas. Ohana, claramente, me gustaría llevar más, pero de nuevo la lista está muy cerrada, entonces da para llevar uno, que demasiado, pero con el monstruo nos puede dar muchísimo potencial, ya que puede atacar varias veces y tiene 8 de vida. Podemos llegar a robar hasta 7 cartas con un monstruo. Y la cosa especial que tiene este mazo, que lo hace súper brutal, son las salidas de Angel Akud, que tanto nos gustan en la Steelsong, ahora que la gente está por fin empezando a valorar esta carta, bueno, este combo de cartas. Y es que es tremendo el que salga el rival y puedas hacer Angel Akud en turno 2 y bajar en turno 2 un Tiger para devolver lo que sea que haya en la mesa, un Iago para frenar completamente al rival, o un Genio para seguir robando y desarrollar nuestra mesa con un evasivo en turno 2. Con lo cual es un mazo muy explosivo, y lo que sí que es importante es que es un mazo que tiene un plan de partida también normal. Tenemos personajes que pueden lorear, que pueden frenar, con lo cual no os creáis que es un mazo 100% dedicado al combo. Hay veces que queremos combar, igual en porcentaje podríamos decir que es un 60% de las veces, un poco más de la mitad de las partidas, pero hay otras tantas partidas, 4 de cada 10 aprox, que no vamos a combar, y muchas veces hasta entintamos piezas del combo porque simplemente con un plan de partida de Genio, Cheshire, Elsas, Demonas y demás podemos plantar suficiente presión como cualquier mazo morado para poder ganar la partida. Entonces es un mazo que me encanta porque prácticamente nadie lleva, no todo el mundo conoce el combo y puedes dar esa sorpresa. Es cierto que a mí ya me conocen que lo llevo, con lo cual he perdido un poco ese factor sorpresa, pero es mucho más normal ver un mazo morado-amarillo que un mazo morado-amarillo combo, y da muchos sustos. Ojito, porque no va mal contra Blarpel teniendo los Horseman Strike, que quitan evasivos y pudiendo hacer tu plan de partida morado. No va mal contra Purple Steel, contra PS, porque es muy difícil para ellos quitarse un monstruo de 8 de vida y meterte presión suficiente para ganarte antes de que combes.
Y tampoco va del todo mal, no es un matchup favorable ni mucho menos, pero no va mal contra perritos, que es el otro parte de la tríada, porque es un mazo que puede ganar en un turno. Entonces no necesitas ir metiendo presión a perritos para poder ganarles, sino que tienes que intentar aguantar con Tiger, con Elsas y demás para poder bajar tu monstruo, que puedes bajarlo muchas veces antes con las abuelas y los Akud, y ganas en un turno, que es la gran diferencia con respecto a amarillo morado normal, que es muy difícil ganar a perros, porque aunque estabilices, ya han ganado mucho lore y te es imposible llegar a ti a 20 sin que antes te ganen los perritos. Entonces es un mazo muy divertido. Es cierto que es un poco complicado de jugar porque las piezas del combo muchas veces pasan a ser cartas no entintables, aunque lo sean, y de por sí ya tienes 4 genios, 4 Akud, 4 abuelas, 2 linternas, que estamos hablando ya de 14 cartas no entintables per se, más las que luego no quieres entintar, con lo cual estás todo el rato jugando mentalmente con qué entinto, qué no entinto, qué juego, cuándo voy a por el combo, cuándo tengo que entintarlo para esperar a robarme otra cosa. Está muy guay, es muy divertido y sorprendes bastante al rival si no se lo espera. Mazo super top. Y ya me callo, pero simplemente quería decir que en Gante conseguí que me firmasen unas cuantas de cartitas. Las que más ilusión me hicieron fueron este Angel y este Cut Foil, que tengo 4 y 4. Pero luego también estaba la artista de las abuelas, que las llevé épicas y las tengo firmadas también. Y por último, que esto sí puede sorprender un poquito más, hablé con Zan Sayed, el creador del mazo y ganador encima del DLC de Gante, que me firmó los 3 Winnow the Way que tengo, porque como es la carta así con la que se comba, pues me parecía como bastante icónico que me lo pudiese firmar el creador del mazo, que encima acabó ganando el maldito DLC de Gante, y las tengo firmadas también, con lo cual es un mazo que tengo bastante bonito, todo foil, todo pimpeadito y encima firmado, y me hace mucha ilusión tenerlo así, junto por supuesto con mi Ojanita Enchanted, que también le tengo mucho cariño porque me parece una carta preciosa. Con esto me callo. No sé si tú tienes algo que decir sobre mi mazo porque no me he parado de hablar, pero te doy el turno, Darío. Brutal, brutal, brutal explicación, David. Me ha encantado cómo has explicado el combo porque es difícil de entender. De hecho, la primera vez que te dicen que se puede hacer un combo OTK con estas cartas, como que no te entra muy bien en la cabeza. Es verdad que la explicación de lo del Winnow the Way puede ser bastante difusa y lo has explicado muy bien, paso a paso. Así que enhorabuena. Y luego, pues nada, simplemente comentar que bajo mi punto de vista es un mazo muy difícil de jugar. No se me ocurre ningún mazo más difícil actualmente que pueda haber en el meta del Lorcana. Entonces, para mí tienes que ser un jugador no solamente de nivel, obviamente, sabiendo que jugar en cada situación, sino también muy acostumbrado a este mazo. Probablemente la primera vez que un jugador lo coja, incluso un buen jugador, pueda sentirse bastante perdido o cometa errores sin darse cuenta a la hora de entintar determinadas piezas, como has dicho tú, que pueden ser muy importantes. Tiene el factor de saber cuándo tienes que combar, cuándo no, cuándo ir a por presión en mesa, cuándo aguantar buscando ese combo, y creo que es muy complicado. Comentar que con respecto al ámbar amarillo habitual, creo que puedes tener un peor matchup contra Blarpel, porque es verdad que esos Horseman Strikes te dan fuelle contra los evasivos, pero Blarpel tiene herramientas más sencillas para eliminarte ese monstruo, mientras que puedes tener tal vez mejor matchup contra mazos tipo PS, que son mazos, digamos, muy mid-range que van a mesa, PS, Stilson, etcétera. Creo que puedes tener bastante buen matchup porque al final se les hace mucha bola quitar ese monstruo. Sin embargo, también comentar que es un mazo ligeramente inconsistente, ¿no? No Sí. solamente difícil de jugar, sino que también hay veces que, bueno, pues que si estás buscando piezas del combo y están en el fondo de tu deck, no, muchas veces no puedes hacer nada y las cartas salen como salen. Es verdad que todos los mazos tienen un cierto porcentaje de inconsistencia en cuanto a que no les salga su plan, pero existen mazos más consistentes o más estables. Para mí, pues el ejemplo perfecto nuevamente, PS, me parece de los Sí. mazos más estables en cuanto a su plan de partida, como que no suele variar demasiado. Y luego pues hay mazos más high roll o más inconsistentes, pues tipo vacas, tipo Blue Steel, o pues por ejemplo este yo lo metería un poquito a lo mejor en ese saco. Es verdad que tiene más robo porque estamos hablando de morado al fin y al cabo, pero el plan de partida a veces es muy muy específico y necesitas que las cartas te salgan.
Sí, me pasó en Gante precisamente contra Ujú. perros en la primera ronda que perdí porque en la tercera partida tenía las 4 localizaciones en las últimas 15 cartas. Imagínate lo que se alargó la partida y lo que llegó a durar, porque era una barbaridad. Tenía él una mesa enorme, pero yo también tenía mucha mesa y él no podía lorear para ganarme de una y luego le mataba todo. Y simplemente estaba esperando a robarme las localizaciones y llegué a robar 45 cartas del mazo y no vi ninguna, no entinté ninguna y estaban todas al fondo. Y tuve el monstruo como 6 turnos en mesa, que por eso el otro no se quería girar porque podía matarle todo con solamente el monstruo, y no pude combar precisamente porque no me robé la localización y con el resto del mazo no conseguía meterle suficiente presión para poder ganar. Con lo cual es cierto que tiene ese factor de inconsistencia, de robarte demasiados Winnow the Way al principio que no los quieres ver, el pollo nunca lo quieres ver en mano porque simplemente es una carta prácticamente no entintable, los AQ se te pueden atascar también al principio si no tienes cantantes, entonces son demasiados factores que eso, te hacen tomar decisiones muy complejas en el mulligan y muy complejas durante la partida en torno a qué rumbo seguir y muchas veces tienes que cambiar ese rumbo en medio de la partida varias veces durante varios turnos de vale, ahora voy a combo, vale, mejor no, vale, ahora se ha vuelto a abrir la oportunidad de que igual la partida se alarga lo suficiente, pero ya he entintado ciertas piezas, con lo cual tengo que tener en cuenta cuántas me quedan en el mazo y qué porcentaje tengo de robar cada una. Es muy, muy heavy y encima lo que peor llevé yo en Gante es el hecho de acordarte qué piezas del combo has entintado en cada partida, porque recordad que en Lorcana no se pueden tomar notas y en un torneo como un DLC que juegas 9 rondas era el primer día, ¿no? U Sí. 8 rondas, pues el hecho de que se puedan hacer 3 partidas por 8, 24 y acordarte en cada partida después de llevar varias rondas de, ostras, ¿me quedan Winnow the Way en el mazo? ¿Ya los he entintado? ¿Cuántos monstruos me quedan? ¿Qué probabilidad tengo de robarme la localización? Es muy heavy porque tienes muchísimos datos en la mente sumado al que ha entintado el otro, qué le queda, cómo me puede ganar. Estás todo el rato que te sale un mito de la cabeza porque no paras de pensar y yo acabé reventadísimo. Es una locura y por no comentar otro detalle que se suele pasar desapercibido, pero que como jugador de este mazo tú me has comentado y ya me pareció como otra capa extra de complejidad, que es tener en cuenta cuando busteas al gato qué cartas se han metido debajo de ese gato, porque es posible que te hayan metido, por ejemplo, que se te haya metido el pollo, que solo tienes uno y como tú dices es necesario, y si luego ese gato, en vez de irse al descarte por un baniseo, te lo entintan con un Hades o con un Let It Go, ya no vas a poder mirar lo que había debajo de ese boost y a lo mejor ya no tienes que, ya no puedes contar con combar, porque en las cartas del boost estaba el pollo que te hacía falta. O Sí, sea, sí, fue ese tremendo. tipo de Además locuras. me pasó en Gante que me entintaron un gato con 2 cartas debajo y empecé a combar y me quedaban 2 cartas todavía en el mazo y todavía no había visto el pollo y tuve que parar de combar y le expliqué al rival que no quería hacerle slow play, no quería como estar ahí vacilándole ni nada, pero es que no tenía seguro que pudiese combar, entonces tenía que parar para intentar ganar al menos en esos 2 turnos que me quedaban de robar y si veía el pollo ganaba, pero si no lo veía, tener todavía unos turnos para poder ganar por lore, porque más o menos podía, porque yo no tenía la certeza de si el pollo seguía en el mazo o no, porque me entintó un gato con 2 cartas debajo. Entonces, es muy fastidiado lo del gatete que te lo puedan entintar, sí. Pues sí, yo creo que bueno, que con esto ya podemos cerrar tu mazo. En conclusión, es un mazo con un potencial tremendo cuando sale bien, porque pues poder hacer ese OTK básicamente hace que el rival no pueda responderte si no tiene la respuesta en el momento adecuado de quitarte el monstruo, no puede hacer nada, con lo cual el potencial de ganar en un turno es tremendo, pero alcanzar ese plan de partida es complejo, difícil y requiere mucha práctica, con lo cual si tenéis experiencia jugando este mazo, pues claramente podréis conseguir buenos objetivos, pero si no, tal vez no sea el pick a seleccionar para vuestros championships. No, la verdad es que es un poco complejo, pero si os atrevéis y le echáis horitas con el mazo, os vais a divertir y os va a molar bastante. Divertido es seguro y también complicado, por supuesto. Y pues vamos a pasar ya a mi mazo, que se trata del Stilson, con el que ya conseguí el top 8 del Championship de Libertalia, como expliqué. Lo que pasa es que he hecho un par de cambios que ahora voy a explicar. Para todos aquellos que nos estáis escuchando, pues voy a comentar. Yo creo que el Stilson tiene un core prácticamente inalterado, que son las 4 copias de la Angel Underdog, las 4 copias de Doc, las 4 copias de Grandmother Willow, las 4 copias de Trovador,
las 4 copias de Nani, las 4 copias de Angel y las 4 copias de Stitch. Y luego las canciones, que serían 4 copias de La Patada, 4 copias de Akut et Emuti y 4 copias de He Hurled His Thunderbolt. El resto de cartas son un poquito más opcionales. Yo me he decantado por 4 Lilos de las que reviven del descarte, 2 Moglis, 3 Arieles de boost, un Bambi de boost, que digamos que es mi inclusión más spicy, 2 Jefes Powhatan y digamos el pack de los rinos. 4 rinos de coste 1 y 4 rinos de shift. En cuanto al primer paquete de cartas, considero que alterar cualquier número de esas cartas, incluyendo las 4 copias de Stitch, que en algunos mazos de principios de set bajaban copias de este personaje por ser coste 5, etc., pues considero que sería un error bajar cualquier número de estas cartas porque son el core del mazo. Stitch es un motor de robo fundamental, las abuelas son una herramienta fundamental para poder bajar antes tus costes más altos, las Angel, los Akud y el resto de canciones, etcétera, las Nani con los Dogs, o sea, todo eso no vamos a tener ninguna discusión. En cuanto a los slots libres, existen mazos que incluyen Goliath. De hecho, yo antes estaba jugando con 2 copias de Goliath y yo siempre he sido muy fan de esa carta, pero he acabado quitándolos porque es muy complicado saber cuándo los tienes que jugar. Y es verdad que pueden darte alguna partida, pero también pueden ser la causa de que pierdas alguna partida, porque estar dándole cartas también al rival es bastante arriesgado. Y al final casi todos los mazos en Lorcana están preparados para vaciarse la mano, y incluyendo por ejemplo PS. A mí me ha pasado que con Goliath he llegado a perder alguna partida contra PS cuando es un buen matchup para ti. ¿Por qué? Pues porque PS juega muy cómodo sin mano y si encima le estás dando 2 al final del turno, le estás dando muchas herramientas para refilearse, para fludear la mesa y se te puede complicar bastante, ¿no? Entonces es una herramienta bastante complicada. Digamos que puede ir bien contra mazos más pesados, de Blarpel para arriba, pero aún así es complicado incluso el slot de cuándo jugarlo, porque incluso estos matchups, normalmente a Blarpel le vas a ganar fludeando más la mesa en lugar de jugando pinos, ¿no? O sea, es mejor para ti en tu plan de partida jugar, por ejemplo, 2 nanis y coger 2 personajes de coste 2 con los que luego ir llenando más la mesa que jugar un Goliath que te va a responder normalmente pues o con un Hades o girándotelo y matándotelo, etcétera. O sea, en ese sentido no le veo tanto beneficio a los Goliaths, entonces acabé quitándolos y dirás, ¿y qué cartas pusiste? Pues es que yo iba por la vida sin Moglis, tío. Yo iba sin esas 2 copias de Moglis, que es verdad que es una carta que no sueles saber en qué momento jugarla, es una carta que no te da ahí, ¿no? Es como, bueno, pues Lilo lorea de 2 y tal, el trovador es fundamental porque canta de 4 y el Mowgli, pues simplemente miro la mano del rival, pero es que hay momentos de partida donde te puede dar la victoria el quitarle el barremesas al rival, el Malicious Miran-Skeiri a un verde azul, el quitar, por ejemplo, pues ese Raging Storm que se está guardando el rival de control, ese barremesas contra el que Stilson siempre sufre muchísimo, pues al final el Mowgli es una de las poquitas herramientas que podemos utilizar y al final es buscable por Nani, que ese es el motivo que me ha hecho decidir meter los Mowglis en lugar de Pits, que es otra de las cartas que me planteé meter, pero al final es verdad que este es un mazo en el que idealmente vas a pasar del turno 2 al coste 4, porque vas a poder cantar una Kud con Angel o con Trovador, o vas a tener una abuela en la mesa y vas a poder jugar directamente un coste 4, ya sea una Angel o un Ariel. Por lo tanto, ese turno 3 se te queda un poquito cojo y con 4 copias de Nani es suficiente. Otros slots libres pues son esos rinos, que mucha gente quita el paquete de Shift de rino para poder hacer más espacio para otras cartas, y en lugar de los rinos de coste 1 mete mulanes, que son una carta que te sirve para robar y descartar y por lo tanto va bien pues un poquito para ir filtrando el mazo, que al final tiene bastantes no entintables, 16 no entintables, y además pues para buscar canciones cuando nos hacen falta. ¿Qué es lo que pasa? Que Rino nos da una de las salidas más abusivas que podemos tener contra otros mazos tempo, que es jugar un Rino en turno 1, jugar un Rino en turno 2 y cantar directamente un rayo, o incluso cantar una Kud y poner una abuela y al siguiente turno poder seguir con nuestro plan de partida
con 3 tintas jugar un personaje de coste 4. Da salidas muy abusivas, muy poderosas y al final es un personaje que con ese resist +2 cuando no está dañado va a ser muy bueno contra el Mirror y también muy bueno contra otros mazos tempo como PS. Por eso para mí es una carta que me encanta y que no pienso quitar, por supuesto. Y luego otros slots que son más libres serían Ariel, Chief Powhatan y Bambi, que son esos costes 4 secundarios después de nuestra Angel, que sí que considero que es fundamental llevarla a 4 copias porque es lo que hace, entre otras cosas, que este matchup, digo que este mazo sea muy bueno en el matchup contra perritos y otros posibles mazos agro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ariel me encanta y me gustaría buscar el slot para jugar 4 copias de ella, de nuevo, que es lo que venía jugando. Pero bueno, pues para hacer espacio a esos otros costes 4, como te digo, la llevo en 3 copias y para mí es muy buena porque te hace que cantar canciones no te punisee el vaciarte la mano, ¿no? Cuando está busteada tú cantas una canción y automáticamente te rellenas esa carta. Es como si todas las canciones tuvieran el tag de robar una carta según la juegas y con Acud es todavía mejor porque robas 2 cartas, con lo cual te sirve prácticamente de motor de robo. Además es bastante buena contra Blarpel porque metes un poquito más de presión de lore y es que fíjate que tanto Chief Powhatan como Bambi pues solo lorean de 1 y Angel también, que Angel es de las peores elecciones contra Blarpel para jugar en ese turno, mientras que Ariel sí les mete un poquito esa presión de que la tienen que responder. Luego las 2 copias de Chief Powhatan, que muchos pensarán que debería ir por 3 o por 4, lo he probado en más número y al final es una carta que es muy buena para proteger a nuestros cantantes, pero que no deja de ser una carta muerta cuando te la encuentras en un top deck o cuando no tienes una mesa desarrollada, porque aunque sea un 5-5, no poder atacar con él quiere decir que no le puedes normalmente sacar mucho valor a no ser que ya tengas una mesa establecida. Por lo tanto, lo veo muy bien a 2 copias. Ya te digo que ahí es verdad que puede entrar y darnos una función muy valiosa. Al final 2 copias lo acabas viendo en muchas partidas, pero tampoco creo que sea necesario llevarla más porque Stilson, contrariamente a lo que pueda parecer, es un mazo al que le cuesta robar y tienes que establecer muy bien la mesa para ir haciendo tu bola de nieve porque en las partidas en las que no ves docks encadenados necesitas realmente establecer una muy buena mesa para poder robar con esos Stitch, con esas Ariel o con esta única copia de Bambi que nuevamente, igual que te digo que me encantaría llevar 4 copias de Ariel, me encantaría llevar 2 copias de Bambi porque fue una carta que incluí de forma casi improvisada la misma mañana que fui al Championship de Libertalia por probarla. Lo que hice fue pues quitar una copia de Ariel y meter un Bambi en su lugar y me encantó. Literalmente, contra PS, si lo ves, es un dolor de cabeza para ellos, porque si no lo giras y tú vas controlando el número de cantantes que tiene PS, digo el número de personajes que tiene PS, que al final sabes que como te pueden eliminar personajes enderezados es con esa patada, y no les dejas muchos personajes en mesa, es que no pueden interaccionar con él, porque además, incluso aunque lo giren con una Elsa, sigue siendo un 3-5, o sea, 5 de vida es bastante. Y tú lo vas busteando y en el momento en el que lo giras, si tienes 3 cartas debajo de ese Bambi, revelas 3 personajes y te los llevas a la mano, puede ser ganar la partida. Como cuando ellos giran esa Isma y se rellenan la mano, que al final ese robo de 3 cartas es dolorosísimo. Pues con este Bambi recordemos que no es un efecto como Isma de girarse, sino que siempre que él se gira, ya sea haciendo un challenge, haciendo una canción o loreando, vamos a utilizar su efecto, que es que revelamos número de cartas de nuestro mazo igual al número de cartas que tengamos debajo de él y nos quedamos todos los personajes. Y pensaréis, Darius, tío, pero ¿cómo llevas eso si el mazo se llama Stilson? Te vas a echar para abajo las canciones. Ya lo sé, pero tenemos 48 personajes y solo 12 canciones. ¿Sigue siendo arriesgado echarnos para abajo las canciones? ¿Es posible que nos salgan 2 rayos y una patada cuando revelemos 3 con Bambi? Es posible, y eso nos puede joder. Pero la probabilidad dice que lo más probable es que nos salgan una mayoría de personajes y que Bambi nos dé mucho robo, que este mazo es lo que le falta. Entonces, una vez explicadas las cartas, voy a explicar un poquito las líneas principales, porque es un mazo bastante complejo, con un mulligan complicado, y que tiene salidas muy abusivas
que podemos intentar maximizar en nuestro mulligan, pero que al intentar maximizarlo corremos el riesgo de quedarnos con muchas no entintables en la mano o manos literalmente injugables. Pero ¿cuáles son esas salidas abusivas? Vamos a diferenciar on the play y on the draw. Cuando estamos on the play, para mí la mejor salida va a ser prácticamente siempre con Rhino en turno 1 y Rhino en turno 2 para poder cantar Acud y jugar abuela, o para poder cantar directamente un rayo de Zeus a lo que nos plante el rival. Otras líneas muy buenas on the play van a ser con la abuela Willow. Abuela Willow considero que es muy safe jugarla on the play. Podemos no jugar nada en turno 1 porque pues on the play solo vamos a tener 4 costes 1 que son los rinos. Si no los vemos no pasa nada. Entintamos y pasamos turno, y en turno 2 jugamos Grandmother Willow. Está prácticamente asegurado, salvo que el rival lleve cañones, que nosotros en turno 3 ya vamos a poder plantar una Angel, una Ariel, un Rino mayor o un Bambi. Serían nuestras mejores opciones. También podemos plantar un Chief Powhatan y hacer un lorecito con la Willow. Y nuestra tercera línea principal sería jugar o bien un Trovador en turno 2, que sería lo mejor, o bien una Angel en turno 2, para en turno 3 jugar a Kutetemuti y seguir con ese rampeíto. Y en turno 3 on the play ya podríamos jugar un Stitch, porque estaríamos descontando en 2 gracias a la Kut que hemos cantado con Trovador o con Angel para plantar ese Stitch de turno 3, y en turno 4 jugaremos otro personaje y ya Stitch nos da un robito, porque recordemos que cuando tenemos otros 2 personajes en mesa, con Stitch robamos al lorear y va haciendo además lore de 2 en 2. Esto se trata, digamos, de líneas on the play muy buenas. Hay que adaptarlo. Si estamos contra perros, por ejemplo, mi plan principal sería jugar Angel lo antes posible, normalmente en turno 3, y no me importaría ir descartándome todo de la mano para matar a sus personajes para que no puedan hacer ese trump fácil. Esa es nuestra manera de ganar contra perritos. ¿Qué es lo que pasa on the draw? Pues on the draw lo que pasa es que este mazo tiene una de las mejores líneas que tiene cualquier mazo del juego, y es por eso que no le penaliza tanto ir segundo como a otros mazos del meta. De hecho, a veces hasta me gusta ir segundo con este mazo, salvo porque otros mazos tienen una línea on the play abusiva. Véase Blarpel, véase Blue Steel, véase Vacas. Si no fuera por eso, no me importaría salir segundo. De hecho, por ejemplo, contra PS, es verdad que siempre vas a ir mejor yendo primero, porque él va un turno más tarde todo, pero es perfectamente ganable yendo segundo. ¿Por qué? Porque tienes la mejor línea de todas, que es jugar Angel en turno 1, para en turno 2 jugar Akut, y directamente poder plantar ya tu Angel, tu Ariel o tu Bambi en turno 2, o tu Rhino, que les cuesta mucho al PS eliminar a tu Rhino. Eso en turno 2, con lo cual en turno 3, cuando ellos han bajado por ejemplo un gato, tú ya con tu coste 4 puedes cantarles un Zeus y reventar a su gato. Otra línea muy buena on the draw, que diría que es de las mejores contra el Mirror, es decir, si tú estás jugando Mirror de Stilson, tú sales de Rhino cuando vas segundo y lo shifteas en turno 2 para eliminar a su Trovador, por ejemplo, o a su Grandmother Willow con un Bolt, con un Thunderbolt. Y entonces ya le destruyes todo su plan de partida. Aunque él vaya primero, ya le has ganado el tempo de la partida. Digamos que estas son las principales líneas de empezar a jugar on the play y on the draw. Luego, lo más importante del mazo, una vez establecido estos turnos iniciales, es saber que te vas a quedar sin mano enseguida. Entonces, muy importante haberte guardado una herramienta de robo. Véase un Doc, una Nani para buscar al Doc o un Stitch. Estas son las 3 principales. Las menos principales serían Ariel y Bambi, porque como requieren el busteo y además Ariel requiere que tengas canciones, a veces te van a ir un poquito más lentas. Mientras que poner prontito un Stitch o obviamente haberte guardado Doc o en su defecto Nani para buscar al Doc, pues te van a dar robo directamente. Digamos que el mazo puede sufrir mucho de quedarse al top deck antes de que te des cuenta, empezar con malos top decks porque tenemos al final muchos costes 2 y empiezas ahí a robar que si Grandmother Willow, que ya no te vale para nada, que si Angel, que también no te vale para nada ya una vez no es el primer turno, que si Rhinos,
si los Moglis, que por eso me resistía a meterlos, porque pueden ser un top deck muy malo cuando no tienes nada más en mano. Entonces digamos que es un mazo arriesgado y con el que te quedas al top deck fácilmente. Y ya lo he explicado todo y ya me callo. Y te dejo a ti que des también tu opinión, David, y si tienes algún consejo de deck building de cómo mejorarlo, pues te escucho. Yo hay una salida que no has comentado, que es una de mis favoritas también en mi mazo, porque también llevo Angel Akud, y es que hay veces que en turno 2 puedes hacer un turno 2 y un turno 3 a la vez. Y es que si tú estás on the draw, puedes hacer Angel, que yo estoy seguro que no es esta salida, pero como no la has explicado, pues ya la menciono yo. Y Sí. en tu segundo turno puedes hacer Akud para jugar una abuela gratis. Con la abuela gratis tienes uno de descuento más 2 de tinta que todavía no has gastado para poder bajar una nani en turno 2 y encontrarte ya lo que necesites porque te estás vaciando la mano, pero la nani te ayuda a recuperarla y el Akud también te da re-robo. Entonces, incluso aunque no bajes con el Akud un coste 4, también te da la posibilidad de hacer Angel, Akud abuela nani en turno 2, que es una barbaridad de salida porque le has plantado un 2-2, un 1-2, un 3-3, te has cogido un personaje, tienes descuento para el siguiente turno y has robado con Akud. O sea, es una santísima barbaridad de salida que yo en mi mazo no puedo hacerlo con Nani porque no lleva Nani, pero también hago Angel Akud, abuela gato, en turno 2 y de repente le has plantado un montón de presión al rival que no ha podido hacer nada contra esa Angel porque simplemente le has bajado en turno 1 y solamente te la quita unos cañones y poco más. O lo que tú dices, un ship de Rhino que te haga una patada o algo antes de que puedas tú hacer nada con Angel, pero en general es una salida a la que no hay demasiada respuesta. Entonces es un mazo que, vamos, en general los mazos que tienen Akud tienen un potencial enorme y a mí lo que me choca es que se haya tardado tanto y aún así todavía la gente está esperando el si meter Akud o no en muchos mazos ámbar cuando la posibilidad de explosividad que te da es tremenda y si no simplemente, pues bueno, es una canción de coste 3 no entintable que aunque no la cantes con una Angel, también la puedes cantar un poco más adelante, te sigue reduciendo costes, se sigue sustituyendo a sí misma. Entonces es una carta buenísima, que merece un montón la pena y que da unas salidas tan explosivas que cuando no lo tienes lo echas mucho de menos y este mazo en concreto es capaz de hacer salidas muy explosivas sin el Akud, pero cuando lo tienes te da tantísimo potencial a que el rival no pueda hacer nada porque tú encima te vas descontando, te vas limpiando la mano para luego de repente en turno 4 ya tienes la mano vacía para bajarte un dock y ya le estás todavía robando más y metiendo más presión. Entonces es un mazo súper abusivo, que es cierto que lo que tú dices, al principio estábamos ahí un poco reticentes de, es cierto que no es como el anterior Stilson, pero quitando el tema de la Whole New World, en ese sentido sí que recuerda mucho al anterior Stilson del potencial que tiene de escupirte en un momento y recuperar un poco de mano y abusar muchísimo, hacer una bola de nieve, que era lo que hacía esa Stilson anteriormente. Esta está claro que lo hace de otra manera y puede llegar a ser un poquito menos consistente en cómo hace esa bola de nieve, porque no tienes tantas canciones de matar, no tienes esa Whole New World, pero tiene igualmente una posibilidad enorme de hacer bola de nieve, que el rival no pueda tener un solo bicho en mesa porque tú vas cantando todo el rato y bajando personajes, y aunque simplemente cantes un par de canciones, ya de repente te has plantado con 3 o 4 personajes, el rival no tiene prácticamente nada en mesa y ya mientras intenta recuperarse le bajas un 5-5 bodyguard o sigues robando, le quitas cosas con Angel. O sea, es un mazo súper abusivo que mola un montón de jugar, que tiene un montón de líneas, que es cierto que ahora se ha puesto un poco caro porque las Angel han subido bastante, pero es cierto que si las tienes de PS o alguna otra cosa o tienes alguna, te merece muchísimo la pena pillarlas porque casi todo lo demás del mazo vale céntimos o algún eurillo como mucho con los dock y poco más. Porque Y no hay es más legendarias. súper divertido de jugar, súper entretenido. Yo le he estado dando bastante caña también en el Duel Sync y me encanta como mazo. Tiene un montón de sinergias, que si descartar Lilos con Angel, que si todas las canciones con las Ariel, que si los Akud para bajar cosas anterior con más facilidad. Es tremendo el mazo y os lo recomiendo a todo el mundo porque eso es súper guay, muy divertido, muchísimas líneas y casi siempre tienes cosas que hacer y decisiones que tomar. Es un mazo que puede llegar a ser muy agro y hacer mucha bola de nieve, pero en el que tienes que pensar bastante qué hacer, qué mulligan tomar, qué bajar antes de tiempo si juegas una CUD, y todo eso te va a estar haciendo que tengas más ganas de jugar el mazo porque vas aprendiendo más con él y vas mejorando. Entonces, si estáis ahí dudando de si os lo vais a pasar con este mazo, yo os digo que vayáis 100% a por él porque os lo vais a pasar genial y os va a ser súper satisfactorio de jugar.
Así es, a mí, bueno, me encanta, además que ya sabes que en mi corazón esta combinación de colores está impresa en mi ventrículo izquierdo. Así que ahí está. Y sí, la línea que comentas con la Nani es muy buena. De hecho, especialmente contra mazos a lo mejor un poquito más pesados en los que quieras correr, es una línea muy buena. Lo único malo de por el que no lo había comentado es porque es verdad que de esa manera no pones un cantante de 4 y entonces contra otro tipo de mazos en los que lo que quieras es luchar la mesa prontito, como te digo, PS por ejemplo, sí que es mejor intentar ponerte un coste 4 desde el principio con ese Acud y no jugar tanto la línea de abuela más nani, que sigue siendo muy buena, y priorizar pues plantarte incluso un Chief Powhatan para que te pueda cantar un Bolt, que es de lo que más daño les puede hacer. Pues haces abuela trovador. Bien puedes bajar el Exacto, sí, trovador en vez de sí. la nani. No, no, abuela trovador en ese sentido sería buenísimo, sí, sí. Bueno, pues hemos comentado nuestros mazos. No sé si crees que hay tiempo para que comentemos alguna cosita que tengo guardada o lo dejamos por aquí. Pues como tú veas, yo si quieres que comentemos un macito más. Venga, pues te voy a enseñar una cosa muy especial, ya que estamos enamorados de ámbar. Hemos hablado de dos mazos con ámbar, pues vamos a enseñar otro macito con ámbar, en este caso en combinación con rubí, pero que no es el típico, ¿vale? No es el típico mazo españita centrado en boost que hemos traído al canal, que sé, tenéis una guía en el canal muy chula, que para mí es mejor mazo que este que estamos enseñando en pantalla, pero he Pero visto... suena el himno de España igualmente un poquito de fondo. Ahí está, el himno de España suena. Y es que este mazo, tío, me ha encantado el deck building que tiene. Me parece súper mega inconsistente, pero súper mega divertido, ¿vale? Es un mazo que comentaron en el podcast de Podcana, el de Sky. Sí, lo Y vi. pues bueno, al final consiste, o sea, es exactamente una copia casi calcada de las cartas ámbar que llevamos en el Stilson, solo que obviamente como no tenemos el trovador, pues metemos 4 Úrsulas y luego pues metemos alguna canción más, porque el mazo lleva más canciones, entonces lleva 4 copias de Dela y 2 copias del World's Greatest, Criminal Mind. El resto es lo mismo, lleva Y los dos de Look at Powhatan. This Family. Exacto, sí, sí, y 2 de Look at This Family y el resto pues lleva las Angel de Underdog, las Grandmother Willow, las Arieles y los Stitches y los Chief Powhatan. ¿Y qué es lo que nos aporta Rubí, en este caso, en lugar del acero? Pues nos aporta cosas que son peores, claramente, pero muy locas, tío. Muy, muy locas. Vamos a verlas una por una. Para empezar, Powerline. Este mazo nos trae 4 copias del Powerline chiquito, que es un Singer 4 igual que Úrsula, pero en lugar de ser un 1-4 es un 3-2. ¿Para qué nos sirve? Pues para hacer de Shift Target con el Powerline mayor, que ya sabemos todos que es un coste 6, pero que es un Singer 9, con lo cual se canta todas las canciones de este mazo él solito, obviamente. Y es un 6-4 con 2 de lore, que cuando canta puedes mirar el top 4 de tu deck y si sale una canción la juegas gratis. O sea que te da un potencial de chetear bastante tocho. Y Ujú. luego además nos mete como cantante secundario 4 copias de Max Kuff, que es un Singer 5, y nos mete por último unas canciones Rubí muy interesantes. Problema, que como siempre Rubí, cualquier cosa que sea decente es no entintable. Así que 4 copias de Viking Undisputed, que es no entintable, el oponente elige uno de sus personajes y lo elimina. 3 copias de Grab Your Bow, que es no entintable, canción de coste 5, eliminas 2 personajes del rival con fuerza 2 o menos. 3 copias de La Vida Pirata, este es coste 6 entintable sin Together, cada oponente pierde 2 de lore y tú ganas 2 de lore. Y por último, 2 One to One o Eye to Eye, creo que era, ¿no? Sí. Eye to Eye, vale, que es la canción de Goofy e Hijo, que básicamente es un Sing Together 9, que cada jugador roba 2 cartas y gana 2 de lore. Esto es un poco lo peor que tiene la canción, que le das cartas y lore al rival, en plan, what the fuck. Pero sí que tiene una pequeña ventajita, que si la has cantado con 2 personajes al menos, pues los pones de pie y puedes volver a cantar con ellos o atacar, pero no puedes lorear con ellos.
Entonces, bueno, para mí el I2Y este es un poco meme. Yo no sé, creo que lo acabaría quitando por alguna otra cosa. Pero el resto del mazo es como que si te sale, tío. O sea, tú imagínate que haces la línea de tener ahí una gran Mother Willow y luego plantas algún cantante con el que poder cantar prontito una CUD y estás reduciendo en 3 el coste del Powerline, plantas un Powerline temprano y tienes ahí como, ostras, como un potencial tocho de cantar a lo mejor un Grab Your Bow, eliminas cosas del rival y luego te sale encima un vida pirata, le quitas lore o te sale un viking y se tiene que eliminar lo que le quede. No sé, es como que te puede salir combos súper locos, pero claro, también te puedes quedar como nada, con todo en la mano, sin poder hacer nada y sobre todo si estás esperando a lo mejor a shiftear ese powerline sobre el pequeño, es que el pequeño tiene 2 de vida, ¿sabes? O sea, es que es pasto de cañón, de patada, de Angel, de todo lo que quieras, ¿sabes? Un descarte de Angel se lo lleva por delante. Lo jugamos en un Championship y vemos un resultadito, a ver cómo va. Yo te prometo una cosa, si yo gano el tapete y me voy a algún Championship más, yo llevo este mazo, tío. Ya está. O sea, yo ya, si no tengo nada ya que perder ni ganar, me voy con esto. Y de Yo jajas. quería comentar, eso sí, cosas importantes de este mazo. Es cierto que en cierto sentido el Powerline puede ser peor por el removal que hay, sobre todo ahora que ha venido la Angel. Da un poco de rabia porque tiene 2 de vida. Pero a mí en general me parecen mucho mejores cantantes, tanto Powerline como Max Goof, que los que suelen ser, porque ese ataque que tienen extra de normal tú dices, vale, nunca lo quieres usar para atacar, pero el rival los limpia mucho más difícil si quiere quitártelos con ataque, si no estás jugando contra cero claramente, porque es cierto que una Úrsula o un Trovador en cuanto cantan se quedan muy desprotegidos y el rival pierde muy poco tradeándolos porque tienen 1 de fuerza. Entonces es un tradeo casi gratis y muchas veces no te van a cantar más. Pero este Powerline, que es un 3-2, y este Max Goof, que es un 4-3, una vez cantan, el rival, salvo que tenga alguna canción de hacer daño, cosas así, muchas veces va a tener que tradear un personaje suyo porque están pegando de 3 y de 4, con lo cual han sacado el provecho de que cantan una canción y aún por encima igual hasta te quitan un personaje del rival porque no quieren que vuelvas a cantar con ellos, pero no tienen forma de quitárselo con acciones, con lo cual en ese sentido están bastante guay estos cantantes que no estamos tan acostumbrados a verlos. Y luego el Delas Moon Lullaby está bastante bien también porque tiene sinergia con el Grab Your Bow, que al final el Grab Your Bow, como quita a personajes de 2 de ataque o menos, está muy bien que puedas reducir tú el ataque también con canciones que aparte te da robo y robas más aún con la Ariel y demás, porque te puedes quitar personajes más pesados con el Grab Your Bow gracias a esta canción. Y ya lo último, el Eye to Eye, que sé que no te hace mucha gracia, la verdad es que es cierto que es un poco meme, pero el hecho de poder cantar gratis una canción que te roba 2 cartas y te da 2 de lore es un poco similar a la Hornly World en el sentido de que tú robas antes que tu rival, porque tu rival no va a ver ese robo hasta que le llegue su turno, aunque lo tenga en mano, y tú no has gastado tinta para jugar esta carta, con lo cual muchas veces puedes plantarle más cosas en mesa todavía porque te has robado 2 cartas y el rival va a tener que gastar las cartas que ha robado para intentar limpiarte tu mesa por la presión que le has metido cuando has cantado eso, aparte de que te has sumado lore y de que has podido enderezar tus personajes para volver a cantar, porque esas canciones que has robado quizá con el Eye to Eye encima las vas a poder cantar si has cantado esta canción con un par de personajes o más, con lo cual sí, es un poquito meme, es cierto que le das lore al rival y le das cartas, pero tampoco hay que despreciar esta carta que le puede sacar bastante potencial en este mazo, ¿eh? Ay, mira que me encantan las cartas de Goofy hijo, tío, pero el Eye to Eye siempre se me queda ahí, no sé, es como incluso, tío, ¿sabes? Estás a 18 de lore, toma, espera, que me ganas ya, ¿sabes? Pero luego se lo quitas con la vida pirata, ya está. Exacto, esa es la clave. Oye, ¿qué pasaría si yo canto con Powerline un Eye to Eye? Entonces le resto, o sea, le doy 2 de lore al rival y le hago llegar a 20, se acaba la partida, ¿no? Ya no tengo que hacer, o sea, no puedo revelar el top 4 para ver si sale la vía pirata, ¿no? Eso es, primero se resuelve la canción entera y ya gana el rival y te comen los mocos. Sí. Pues nada, un poquito comentar este arquetipo que para mí es gracioso y no sé, mi gran deseo es que las cartas de Goofy e Hijo sean jugables por rotación. Vamos a ver si, como tú dices, pues al final
Es verdad que, por ejemplo, el trovador va a rotar, se va a quedar esa Úrsula para ámbar. Para mí el trovador es mucho mejor que la Úrsula, un punto de resist es mucho más poderoso que un punto más de vida y se hace a veces muy difícil de tradear porque tienes algo que se lo lleve de un solo golpe o con 2 tradeos muchas veces no te lo llevas, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad lo que dices, que cuando es a puro challenge, ese ataque extra, ostras, pues se nota y el rival a veces no te va a querer dejar en mesa pues el shift target de Powerline, por ejemplo, y tiene que estamparse con algo, ¿no? O sea que es verdad que eso se nota. Vamos a ver si acaba siendo un poquito más jugado. Yo creo que el problema principal es lo inconsistente que está siendo rojo en general hasta ahora, que le hacen falta herramientas por todos lados, y su pairing con verde es el peor pairing de colores de todo el juego. O sea, pero además históricamente, yo creo que tanto pre-rotación como post-rotación, verde y rojo ha sido siempre la peor combinación de colores y es justamente donde podríamos juntar todas las cartas de Goofy e hijo. Ahí con rojo y acero, ¿eh? Ahí con rojo y acero. Igual, ostras, igual es hasta peor rojo con acero, ¿eh? Claro, por eso que es cierto que rojo-verde es muy malo, pero comparado con el rojo-acero está ahí, ¿eh? Sí. Lo siento por Musou lovers, pero no somos Musou believers. Es verdad que Musou mola porque fue la primera carta que salió de un personaje tan querido y además una carta muy bien diseñada en realidad, pero es que la ponen en una combinación de colores, ostras, tú, que tiene sentido que Musou sea rubí y acero por lo que hace. O sea, tiene sentido, sí. Pero es tan mala la combinación de colores, tío, que no. Pues bueno. Nada, si quieres lo podemos ir dejando por aquí para, como es un episodio especial, lo podemos dejar así un poquito más corto de lo habitual. Sí, que igualmente casi hemos hablado 1 hora, o sea que es que no sabemos hacer un episodio corto. No, tío, nos dan cuerda, es que nos dan cuerda antes de cada episodio. Lo de hablar de Lorcana es una cosa que yo creo que podríamos estar directamente 8 horas, ¿sabes? Hacer directos de 8 horas de hoy no se duerme, hoy se habla de Lorcana. Nos gusta demasiado. Nos gusta demasiado, sí señores. Pues vamos a despedir el episodio y es que esto ha sido todo por hoy. Yo soy Darius. Y yo soy YouTube. Y esto ha sido un episodio especial de Tertulia Picliana, así que nos vemos próximamente y seguramente en solo una semana. Venga, que vayan bien los Champions y va todo el mundo. Adiós. Chao.